Bien, reanudamos la audiencia. Luego de deliberar, de analizar las pruebas, lo manifestado por las partes, el tribunal por unanimidad ha resuelto declarar penalmente responsable a Nahuen Galarza, Julio Armando Araníbal y Andrés Florentín Salto como coautores penalmente responsables del delito de transporte de estupefacientes agravados por la participación organizada de más de 3 personas, declarar penalmente responsable a Federico Gastón Reyes como partícipe secundario del delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación organizada de más de 3 personas y absolver a Freddy Galarza, ordenando su inmediata libertad. Para llegar a esta decisión, tenemos por probado, por acreditado, que el día 15 de marzo del año 2024, en las primeras horas de ese día, horas 1:30 aproximadamente, en oportunidad en que personal de la sección 28 de julio de Gendarmería Nacional, ubicado en la ruta nacional número 50, que comunica las ciudades de Aguas Blancas con la de Orán, procedió a realizar un control sobre una camioneta Amarok dominio AD 668 KG conducida por Nahuen Galarza y como acompañante iba Federico Gastón Reyes. Esa camioneta, conforme ha sido acreditado, pertenecía al cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Aguas Blancas. Estaba ploteada con esa leyenda y al requisar el vehículo, el personal de Gendarmería constató que en la caja de carga de la camioneta llevaban 12 cajas de cartón con logos de cigarrillo, que cada una de ellas tenía 25 paquetes, es decir, un total de 300 paquetes, que conforme a la pericia química resultaron contener 301.300 gramos de clorhidrato de cocaína con una concentración promedio del 88 al 77% de pureza, con capacidad para obtener 2.675.118 dosis umbrales. También en la requisa se verificó que en el medio del asiento había un morral que contenía un arma de fuego de uso civil condicionada, 9 milímetros, con el cargador, con sus municiones y una munición en la recámara. Estos hechos así descritos no están controvertidos y constituyen el delito de transporte de estupefacientes, que consiste en trasladar la sustancia de un lugar a otro a sabiendas de lo que se lleva. Este delito se configura con la mera traslación, sin que importe si la sustancia llega o no a destino. Porque a partir del momento en que se pone en circulación, ya se afecta el bien jurídico protegido, que es la salud pública. Este hecho no se trató de un transporte circunstancial, realizado de manera precaria, sino todo lo contrario. Las pruebas nos dan cuenta de que detrás de estas personas habían participado más personas, entre ellas quien
ha sido nombrado como Carlos Enrique Robert Castro, quien además ha sido señalado como el líder de este grupo de personas, quien se encuentra con prófugo con pedido de captura. Además, surge de la prueba la participación de manera coordinada, como en calidad de coautores, es decir, como haciendo propio este transporte de estupefacientes, Julio Armando Araníbal y Andrés Florentín Salto. Decíamos que no es un transporte circunstancial, sino que tuvo un desarrollo que, conforme a las pruebas, tuvo su inicio el día 5 de marzo del año 2024, en horas de la tarde. A partir de ese momento ya surgen comunicaciones entre Nahuen Galarza y Robert Castro, que dan cuenta de un primer envío de estupefacientes, ingreso de estupefacientes desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia la localidad de Aguas Blancas. Como todos sabemos, es la ciudad limítrofe con el Estado Plurinacional de Bolivia, solo la separa el río Bermejo. Ya en horas de la tarde se da cuenta de este ingreso de esta sustancia. Ha quedado debidamente acreditado también la participación de Julio Armando Araníbal, quien, como ha sido mencionado, tiene su vivienda a 500 metros aproximadamente del río Bermejo, en la zona de la terminal que conocemos, que es un lugar por donde ingresan la mercadería por pasos no habilitados, conocida como la zona de la terminal. Por allí se mueve la mercadería, la trasladan a través de estas balsas precarias, los conocidos gomones. Allí tiene su vivienda eh, Julio Armando Araníbal. Luego, la sustancia, en esa primera oportunidad, el día 5 de marzo, en horas de la noche, parte de ella es trasladada hacia el sur. No tenemos certeza si finalmente fue hasta el paraje Sorazuti o pasó eh, el puesto 28 hasta la finca Pisis, donde Robert Castro o la familia Castro posee una finca. Fue allanada, allí se encontró una vivienda precaria con todo el personal de gendarmería que no fue necesario hacer uso de la fuerza pública porque se podía ingresar, tenía cubierta con una lona y no sé si un pallet, algo así, así que no hubo necesidad, no se encontró nada, pero allí fue sindicado por, por, por Nahuen Galarza, quien ofició también como imputado colaborador, de que ese era el lugar donde finalmente eh, se almacenaba la sustancia. Había un primer almacenamiento que se realizaba en la casa de Julio Araníbal y luego, cuando se pasaba el puesto 28, en la finca Estapisis. Esa noche del día primero, y está registrado también en el libro de guardia del cuerpo de bomberos, que Ángel del 5, sí. Yo dije, primero no, del día 5 de marzo está registrado en el libro de guardia del cuerpo de bomberos que Andrés Florentín Salto, conocido como Ángel Salto, ese es el alias, retiró el otro vehículo que tenía el cuerpo de bomberos, que es la Ford Ranger, utilizada para apagar los incendios. La retiró de ahí con Zamora, otro bombero voluntario, y supuestamente iban a hacer un auxilio
de un vehículo de Andrés Florentín Salto. Desconocemos si efectivamente se realizó o no ese auxilio mecánico, pero según indica la prueba y así lo ha referido Nahuen Galarza, de quien digo Nahuen Galarza, no hemos escuchado el testimonio de Nahuen Galarza, no ha declarado en la audiencia, tampoco el Ministerio Público nos trajo a conocimiento lo que él declaró en la etapa de investigación preparatoria. Pero los testigos, el personal de Gendarmería, quienes analizaron la prueba y tomaron contacto con lo declarado por Nahuen Galarza, nos dan cuenta de lo referido por él. Entonces, cuando hablo de lo dicho por Nahuen Galarza, tomo lo manifestado por el personal de Gendarmería que accedió a esa información. Decía que esa camioneta Ford Ranger fue desplazada en sentido norte-sur. Hubo comunicaciones previas ese día entre Nahuen Galarza y Robert Castro, y estas personas que dan cuenta de este primer ingreso de sustancia y que habría sido trasladada hacia el paraje Solazuti, que está antes del puesto 28, o finalmente a esta finca Pisis, que está pasando el río Pescado, pasando el puesto 28. Se había mandado una primer señal de ubicación del río Senta, pero también después se manda una segunda ubicación que entendemos que habría sido más cercana a la ciudad de Aguas Blancas, porque justamente en las comunicaciones surge que debían estas personas volver con esta camioneta Ford Ranger en tiempo para no alertar, no llamar la atención de, suponemos, el resto de personal del cuerpo de bomberos. Entonces, bueno, no podían alejarse mucho en la distancia. Hay indicios suficientes que dan cuenta de que ese vehículo habría sido el utilizado para trasladar parte de la sustancia el día 5, porque cuando se hizo el allanamiento del cuartel de bomberos, allí acudió el guía Can con el perro. Fue el, cabo, no, no, bueno, ya me voy a acordar el nombre del cabo. Eduardo Durán. Eduardo Durán. Bueno, él nos dio cuenta de que recorrió todo el cuerpo de bomberos con el CAN entrenado justamente para detectar la sustancia estupefaciente y le marcó en esa camioneta Ford Ranger. Se le preguntó al cabo Durán si en realidad no había marcado por el olor de combustible y poniendo en duda la reacción del perro, pero explicó bien el testigo que había recorrido con el CAN por todos los vehículos que se encontraban ahí en el cuerpo de bomberos y en el único que había reaccionado era en la camioneta Ford Ranger. También nos dijo que recorrió todo el cuerpo de bomberos e incluso habían habitaciones donde se encontraban equipos electrógenos, creo que es de generación de luz, que funcionan con combustible,
y el perro no reaccionó en ese lugar. No logramos ver la reacción del perro, pero el guía Khan y los otros testigos nos dan cuenta de que efectivamente el perro reaccionó. Quiero referir, digamos, a la importancia del perro, ¿no? Que son utilizados y entrenados para, eh, para estas actividades. Hay un informe realizado por una investigadora, Alexandra Horowitz. Ella es profesora de ciencia cognitiva y directora del Laboratorio de Cognición Canina de Bernard College en Nueva York. Es un colegio que está asociado a la Universidad de Columbia. Y ella explica, porque bueno, ella investigó, que los seres humanos tenemos cerca de 6 millones de receptores olfativos, mientras que los perros poseen 300 millones de receptores olfativos. Entonces, la capacidad de percibir los olores de estos animales, a diferencia del humano, son ampliamente superiores. También nos dice que las personas inhalamos una vez por segundo y medio, mientras que los caninos lo hacen de 5 a 10 veces por segundo. Incluso exhalan mejor que nosotros. Dice que los perros exhalan a través de los costados de las narices. Observamos a los caninos que por el costado tienen como una abertura, bueno, por ahí exhalan, y esto les permite mantener un flujo continuo de aire inhalado por su hocico para oler. Esto les da una vista olfativa continua del mundo. Dice que cada fosa nasal del perro es independiente de la otra y al exhalar el aire sale rápidamente para que entren nuevos olores. Los perros son tan sensibles, dice ella, que algunos creen que pueden reconocer enfermedades o incluso estados de ánimo con el sentido del olfato. Es decir, hay una investigación realizada y de por qué se utilizan estos animales para detectar la sustancia estupefaciente y la importancia de la reacción y por qué debemos tener como una prueba indiciaria de que cuando el perro reacciona es porque allí pudo haber o puede haber sustancia estupefaciente. En este caso, dijeron, bueno, había olor muerto en esa camioneta Ranger. Y todo este flujo de información que es detectada a través de datos objetivos recabados por el personal de gendarmería en el cuerpo de bomberos, los registros en el libro, las comunicaciones telefónicas, se corroboran con lo manifestado por Nahuen Galarza y viceversa, lo manifestado por Nahuen Galarza se fue corroborando con la investigación realizada por personal de gendarmería. Luego, finalmente, el día 14, vuelven a comunicarse Nahuen Galarza con Robert Castro y surge de allí, de las comunicaciones, que debían llevar el resto de la sustancia. Así se expresa Robert Castro. Hoy traerán el resto y Nahuen le dice, sí, claro, trataremos de hacerlo cerca de las 1 de la mañana. Y ese mismo día, en horas de la noche, hay comunicaciones que mantienen Nahuen Galarza con, eh, con Julio Araníbal y Andrés Florentín Salto, como dijeron el personal de gendarmería, coordinando este segundo envío de sustancia.
No sabemos si los 300 kilos finalmente son el todo o era parte, o era la parte. No tenemos esa certeza. Pero sí con claridad de que estamos hablando de un transporte organizado, pensado, coordinado, de la cual estas tres personas, más Robert Castro, eh, consideramos que son los autores de esta obra, de este hecho, haciendo cada uno un parte de este transporte, pero haciendo suyo la participación de los otros, conformando este todo de esta obra de la cual todos son coautores. Fue tan pensado y organizado que se valieron de su condición de bomberos voluntarios, utilizando un vehículo del cuerpo de bomberos voluntarios. Eh, Más aún, Nahuen Galarza llevaba junto a él esta pistola 9 milímetros, un arma de fuego de uso condicional, eh, cargada con el cargador lleno y con una munición en la recámara. Esto indica claramente que tenía el arma dispuesta para ser utilizada. Esto implica una aportación de armas, no una simple tenencia de armas de fuego, sino una aportación. No ha sido traído al tribunal este hecho, sino que el Ministerio Público Fiscal consideró que era incompetente y declinó la competencia a la provincia, pero sí lo tenemos presente como parte de la entidad del hecho, ¿no? Para darnos cuenta de la magnitud y que estamos hablando de 300 kilos cuanto menos de estupefaciente de elevada pureza, un promedio del 88, casi del 89%. Estamos hablando de alta calidad de sustancia. Este transporte de esta cantidad de sustancia no se organiza de un día para otro y de manera precaria, sino que requiere coordinación y, en este caso, además, la utilización de un vehículo del cuerpo de bomberos, que justamente, como dijo uno de los gendarmes, no, por lo general no controlamos este tipo de vehículos. ¿Y por qué? Porque, bueno, en la sociedad los bomberos voluntarios tienen un concepto y un valor de reconocimiento social, mayor incluso que la de un bombero de profesión, ¿no? Porque el bombero voluntario no recibe una paga a cambio. Sí, el Estado les reconoce obra social, un seguro de vida, la posibilidad de jubilarse, pero eh, eh, ellos no reciben paga a cambio y arriesgan su vida. Como dicen los bomberos voluntarios, ellos son bomberos y bomberas, ¿no? Porque hemos tenido mujeres que prestan este servicio. Ellos son personas mayores de 18 años con vocación de servicio y formación profesional. El espíritu de los bomberos voluntarios se caracteriza por la dedicación, el coraje y el compromiso con el bienestar de la comunidad. Sus valores son el honor, respeto, moral y vocación de servicio. Su lema es la abnegación, el sacrificio y desinterés. Sus funciones principales son la de proteger la vida y los bienes, prevenir incendios, extinguir incendios, responder a accidentes de tránsito, atender otras emergencias. En definitiva, asisten al prójimo de manera desinteresada, con entrega, formación y solidaridad. En su espíritu está el ADN de ayudar al otro sin recibir nada a cambio. Entonces, bueno, ese es el concepto que tenemos de los bomberos voluntarios y bueno, de eso
se valieron estas personas para realizar este transporte de estupefacientes. A veces en las rutas, cuando paramos en los semáforos, nos piden colaboración los bomberos voluntarios y a veces les damos y a veces no les damos, sin darnos cuenta que posiblemente dentro de 500 metros ellos vengan a socorrernos y a salvar nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto que tenemos de ellos. Voy a, voy a referirme a Federico Reyes. La defensa ha planteado, bueno, la absolución de Federico Reyes. Sin embargo, el tribunal considera que tuvo una participación en este grado, una participación secundaria. Consideramos que Federico Reyes sabía lo que se estaba transportando o cuanto menos deliberadamente decidió no saber o se mostró indiferente frente a este transporte de estupefacientes. Dijo Federico Reyes que él estaba jugando al fútbol ese día, que fue a tomar con los amigos haciendo el tercer tiempo y que luego Nahuen Galarza lo convocó a hacer este transporte de encomiendas del cuerpo de bomberos hacia la ciudad de Orán. Y bueno, que él se acopló a este viaje, que le iban a pagar 100.000 pesos, pero que desconocía lo que se estaba llevando. Sin embargo, la comunicación, hay comunicaciones previas de ese mismo día donde es el mismo Federico Reyes quien se pone en contacto con Nahuen y lo alerta y le pregunta a Webb diciendo, bueno, ¿qué onda? ¿No? ¿Cómo viene la mano? Y Nahuen Galarza le dice, tranquilo vos, Perea, así le dijo, eh, ya te voy a informar. Finalmente, como Nahuen Galarza no logra que otro compañero vaya en este viaje acompañándolo, se comunica finalmente con Federico Reyes y es Federico Reyes quien lo acompaña. Dijo Federico que él estaba ebrio, había estado tomando, pero que a mitad de camino ya se había despabilado un poco y allí le pregunta a Nahuen si estaba llevando algunas cosas indebidas. Y Nahuen solamente se rió, le dijo que no. Esta actitud de Federico, ¿no es cierto?, de preguntarle a Nahuen, según sus palabras, claro, ya da cuenta de que tenía conocimiento de que algo estaba llevando. Sabemos que las personas que están en el norte de nuestra provincia, en zona de frontera, conocen de estas actividades ilícitas, incluso muchas veces ellos realizan este paso de la mercadería por los pasos no habilitados. No estamos hablando de estupefacientes propiamente dicho, sino que son los conocidos bagalleros que llevan sobre sus hombros esta mercadería y la pasan de un lugar a otro. Evidentemente, esta paga que estaba recibiendo Federico Reyes de 100.000 pesos era algo más que una mercadería como puede ser ropa, cigarrillos o alguna otra cosa distinta a estupefaciente. Estamos hablando de 100.000 pesos, una suma importante. Como dijo el personal de Gendarmería, Federico Reyes sabía de qué es lo que se iba
a llevar, no preguntó para qué, ni por qué, ni qué tengo que hacer. Es más bien, él es quien se comunica con Nahuen Galarza y está atento ese día para lo que se necesite. Sí encontramos esta participación secundaria porque finalmente era otra la persona, el pelado, que inferimos que sería Araníbal, Julio Araníbal, a quien le decían el pelado. Perdón. No, Araníbal. Tenemos ahí, hay dos pelados, doctor, hay dos pelados. Así que eh, será un detalle a tener en cuenta esta advertencia que me hace el doctor Martínez Torres sobre el pelado. Pero bueno, lo cierto es que el pelado eh, no le responde a Nahuen y finalmente se embarca en este viaje Federico Reyes. Es decir, es alguien que está en la banca esperando y no, su participación no aparece como esencial, ¿no? Eh, por cierto, nadie acopla a un viaje tan importante de 300 kilos de cocaína de alta pureza a alguien con quien no tiene confianza y no sabe qué es lo que se está llevando, porque bueno, son muchos los riesgos que se corren y llevar a alguien porque sí, nomás como una pantalla, no parece razonable. De hecho, cuando estuvieron en el control de gendarmería, Nahuen le indicaba a Federico Reyes que no diga nada y que dé otros nombres, evitando que se responsabilice o conecte a otras personas. Tiene dicho este tribunal que quien voluntariamente se coloca en una situación de indiferencia, lo que conocemos como ignorancia deliberada, sin preocuparse de las consecuencias de sus actos o no queriendo notar aquello que puede y debe notarse, con el propósito de obtener un beneficio, no puede luego alegar desconocer sobre lo ilícito de su comportamiento. En otras palabras, el autor que ciega sus fuentes de conocimiento para ignorar la dinámica de los hechos, evitando su posible responsabilidad, la persona que no quiere conocer voluntariamente el origen de los efectos sobre los que actúa, puede afirmarse que conoce la procedencia delictiva, pues con su actitud de negar las fuentes de conocimiento se está representando la posibilidad de la ilegalidad de su comportamiento y aún así decide seguir actuando. Esto lo dijo el Tribunal Supremo de España en la sentencia 1637 del 99, el 10 de enero de 1999. También el catedrático Ramón Ságuez Vallés dice que en aquellos casos en los que el sujeto ha contado con una sospecha inicial de que su conducta presente o futura podía resultar lesiva para algún interés penalmente relevante, pero ha preferido mantenerse en un estado de ignorancia como una estrategia para, llegado el caso, poder alegar dicha ignorancia en su descargo, cabe advertir una necesidad de sanción similar a la de los casos de dolo eventual y desde luego superior a los supuestos habituales de negligencia. Sin duda, cuanto menos, durante el camino, Federico Reyes se representó que en ese vehículo podía estarse llevando sustancia estupefaciente y no obstante ello, continuó su camino junto a Nahuen Galarza.
dijo su defensor, el doctor Pizarro Echenique, bueno, que él no iba a hablar de participación, porque bueno, la fiscalía no lo acusó de participación, sino de coautoría, entonces, bueno, solo refirió a que, bueno, que no era coautor. Coincidimos con el doctor Pizarro Echenique en que efectivamente Federico Reyes no es coautor, sino partícipe secundario, pero no advertimos acá ninguna situación de indefensión por parte de Federico Reyes y su defensa, ni la imposibilidad de que el tribunal, dentro del hecho que ha sido acusado, simplemente delimite su grado de participación. En este caso, la Fiscalía, por el mismo hecho, sin modificar las circunstancias, lo consideró coautor. Bueno, sobre este mismo hecho de transporte, el tribunal comparte lo referido por el defensor de que no es coautor, pero sí entendemos que resulta ser un partícipe y un partícipe secundario, de lo cual, por supuesto, Nahuen Federico Reyes y su defensor se defendieron, porque en definitiva tiene que ver con este transporte, con este hecho y con el conocimiento que tenía Federico o no de lo que se iba llevando en esta camioneta Amaro. En cuanto a Freddy Galarza, también ha sido acusado y traído a juicio como coautor de este hecho. Lo que nos ha referido la señora fiscal es que Freddy Galarza era el jefe del cuerpo de bomberos y que, bueno, él era el que autorizaba o no autorizaba las salidas de los vehículos. Incluso quedó registrado en el libro de guardias del día 5, cuando sacan la Ford Ranger, queda registrado que es por autorización o disposición de Freddy Galarza. Pero esto es todo lo que hay con relación a Freddy Galarza. No hay ninguna otra prueba que lo vincule con este hecho de transporte de estupefacientes. Y esta circunstancia de ser el jefe del cuartel. Ha abierto un micrófono. Doctor Pizarro Echenique, me parece que usted lo tiene abierto al micrófono. Ahí está. Bien, ahora sí. Este hecho de ser el jefe del cuartel de bomberos y autorizar la salida o no de los vehículos, bueno, forma parte de lo que es un jefe de una institución, ¿no? Es quien autoriza los movimientos, ¿no? Y dispone quienes cumplimos una función jerárquica dentro de una institución, bueno, disponemos sobre ciertas actividades y eso en modo alguno nos hace partícipes de los hechos delictivos que pueden cometer quienes hacen mal uso de los bienes de la institución. Está innato, inmerso en las funciones que tienen las personas que tienen un rol jerárquico en una institución. Después de Freddy Galarza, salvo ser, ¿ah? Bueno, salvo, continuamos con los fundamentos. Bien, salvo el hecho de ser el padre de Nahuen Galarza y de haber sido sindicado en una denuncia anónima como él ser la persona que realizaba el transporte de estupefacientes, no hay ninguna prueba de ello. Al contrario, el personal de la policía de la provincia que recibió esta denuncia en enero del 2024, esta denuncia anónima, realizó diligencias investigativas y no advirtió ninguna maniobra vinculada con algo ilícito por parte de Freddy Galarza. Nos relataron que
pudieron hacer un seguimiento de él en la ciudad de Orán, en el vehículo, creo que era la Ranger, pero bueno, acompañado de una mujer y de dos niños que circularon por el centro, realizaron compras en los comercios y nada más. No hubieron ningún movimiento extraño en el cuerpo de bomberos ni en la ciudad de Aguas Blancas. Los testigos, bomberas han dado cuenta de él, de su correcto desempeño en la institución. Incluso ha sido referido por Freddy Galarza, que él le dio de baja a Robert Castro, que también era bombero voluntario, porque bueno, había sospechas de que Robert Castro estaba vinculado con actividades ilícitas. Evidentemente se preocupaba por la seguridad del cuartel a través de esta empresa que estaba haciendo instalación de internet, logró la colocación de cámaras de seguridad y el servicio de internet que finalmente apareciera que no se puso en funcionamiento o se echó a perder porque de allí no se logró obtener eh, ninguna filmación. Pero bueno, no encontramos prueba que lo vincule con el hecho y corresponde, por lo tanto, su absolución y, por supuesto, su inmediata libertad. Eh, Doctora Catalano, no sé si... Sí, agregar algunas cosas respecto de alguno de los coimputados, tal como dijo el doctor Batule. Respecto de Federico Reyes, consideramos que tuvo una participación secundaria en este transporte de estupefacientes agravado. Cuando el imputado prestó declaración, justificó que ese día 14 de marzo él fue a la cancha, que terminó de jugar, que estaban haciendo tercer tiempo, que empezó a tomar y que se encontró, bueno, que posteriormente Nahuel lo llamó, después se encontró con Nahuel en el polideportivo, fueron al escuadrón de bomberos y que salieron, tipo 12:15 de la noche. Que recién cuando estaban de viaje, y esto lo remarcó el doctor Batule, Reyes le pregunta a Nahuel a dónde iban y este le dijo que iban a entregar encomiendas a Orán y que él le pregunta si llevaba algo indebido y que le contestó que no. Que Nahuel, en el momento en que se encontró la droga en la camioneta, le pidió disculpas y le dijo que se iba a hacer cargo y que después le soltaron la mano. Que Galarza le pidió que lo segundiara, que lo segundee y que por eso él aceptó. Ahora, justificando también esta decisión de acompañar a Nahuel en el estado de alcoholizado que tenía por haber estado junto con este grupo de amigos en la cancha. Lo cierto es que cuando los gendarmes, el subalférez Escribano, el sargento primero González y, si no me equivoco, el cabo Olmedo, declararon en esta audiencia de debate, también el sargento primero Ferreira, declararon que cuando llegó la camioneta de bomberos voluntarios, ellos le preguntaron a el chofer, bueno, de dónde venía, que qué llevaban, que Nahuel Galarza les dijo que nada, pero que se podía observar debajo de la lona que habían unos paquetes, por eso decidieron avanzar en este control, que se bajó Nahuel Galarza, destaparon la caja de la camioneta y encontraron los paquetes de cigarrillo en cuyo interior llevaban nada menos que 300 kilos de cocaína de pureza alta, media alta. Reyes seguía sentado dentro de la camioneta, con lo cual uno de los gendarmes fue, abrió la puerta y lo hizo bajar para evitar que intentara huir.
También declararon ambos que ninguno de los dos sospechosos en ese momento dijeron nada, que se mantuvieron totalmente tranquilos, lo cual en primer lugar llama la atención, porque si una persona es engañada por otra para involucrarla en un delito tan grave y tan importante como es el transporte de más de 300 kilogramos de cocaína, resulta al menos sospechoso que nada diga cuando encuentra que llevaba esa droga. Más allá de que Nahuel le dice, yo me hago cargo de todo, sin duda alguna, Federico Reyes tenía pleno conocimiento de qué llevaba. Los gendarmes también dijeron que no advirtieron bajo ningún aspecto que Reyes tuviera olor a alcohol o que estuviera alcoholizado, lo que nos demuestra con toda claridad que la decisión de ir él con Nahuel Galarza le hizo con plena conciencia y voluntad. Pero además, tal como dijo también el doctor Batule, nosotros tenemos que Federico Reyes le manda mensaje a Nahuel Galarza a las 22:53, donde le dice web, y ahí Galarza le contesta que hace tranquilo Perea. Él le manda a las 22:53 y Nahuel Galarza le contesta recién a las 23:43, tranquilo Perea. En el medio, si nosotros vemos las comunicaciones que empieza a tener o que estaba teniendo Nahuel, tanto con Salto como con Robert Castro, vemos que hay una conversación de Ángel Salto con Nahuel Galarza, en donde Nahuel le dice que el pelado no le contestaba y ahí es donde Salto le dice, háblale a Fede, haciendo referencia, por supuesto, a Gastón Reyes, así va con vos. Y ahí Nahuel Galarza responde sí, y entonces es recién después cuando Nahuel Galarza le confirma a Federico Reyes, 12:30 de la noche, que venite a la esquina y que ya estaban haciendo las cosas. Federico Reyes tenía pleno conocimiento de lo que se estaba organizando, de lo que se estaba preparando, por eso su ansiedad a las 22:53, cuando el propio Federico le manda a Nahuel web como diciendo, acá estoy, ténganme en cuenta, y es recién cuando el pelado no contesta que Nahuel Galarza lo sube a esa empresa. Sin duda alguna, Federico sabía perfectamente lo que se estaba organizando y lo que se iba a llevar en el interior de esa camioneta. ¿Quién? La verdad, cuando uno sale con un amigo, acompaña a un amigo, a un pariente a algún lado, ¿quién le pregunta, no estará llevando algo ilegal? Si es que efectivamente no sabe que está llevando algo ilegal. Y esto me surge como una explicación que da Federico Reyes, ¿no? Como intentando zafar de su responsabilidad. La misma impresión, y por eso es tan importante que los jueces podamos tomar vista, si es en directo mejor, pero bueno, si no a través del sistema de videoconferencia de los testigos. Cuando vino el testigo civil que era amigo de Federico Reyes a declarar, el testigo se acordaba, Mauricio Vera, que terminaron el tercer tiempo, que el partido terminó 9:30 y se quedaron en tercer tiempo hasta tipo 1, claro, ya 10:30, 11:20. Reyes habló con Nahuel y estaba esperando que Nahuel le diga qué iba a hacer. Y cuenta, recordando ese momento, que Federico se puso pantalón largo, que se puso una remera azul, que tenía las mismas medias, es decir, declaraciones que cuanto menos llaman la atención por la precisión de qué tenía puesto a la otra persona una noche cualquiera de un día cualquiera. Lo que en definitiva me lleva en realidad a concluir que aquí lo que intentó Federico fue desconectarse
deslindar responsabilidad por este acompañamiento que hizo el día 15 de enero a la 1 de la mañana de Nahuel Galarza. Dijo el defensor que Federico no sabía manejar, que no tenía carnet de conducir. Bueno, sin duda alguna esa no era su función. La función de Reyes no era ser chofer, sino ser un acompañante, pero un acompañante fungible, y es por esto que consideramos que su responsabilidad es una participación secundaria, porque en realidad él no se sube, él sabía de esa empresa, sí, ya desde la noche anterior, desde la noche del 14, sabía que se estaba organizando el traslado, sabía que se llevaba en la camioneta, pero él no termina de subirse hasta que el pelado deja de contestarle los mensajes a Nahuel. Esto lo declara el testigo Federico Fernández, el segundo comandante, cuando dice que a partir de ese momento, 0050, ¿no?, del 15 de marzo, Nahuel Galarza le pregunta a Araníbal, ¿vos me trajiste la cangú? Y ahí ya deja de contestarle. Y ahí ya no contesta más. Ahí Nahuel se empieza a preocupar porque iba a tener que ir solo. De hecho, recibe un reto de parte de Robert Castro cuando le dice, vos ya tendrías que haber tenido todo organizado, todo, pero nadie me contesta, dice Nahuel Galarza, y lo sube a Federico Reyes en esta empresa. ¿Tiene una participación? Por supuesto que sí, secundaria, porque, insisto, su intervención fue fungible. Ahora, la defensa, tal como dijo también el doctor Batule, manifestó que no se iba a defender de una participación primaria o secundaria porque como la fiscalía le había atribuido la coautoría, el código, el nuevo sistema acusatorio, prohibía, impide a los jueces modificar estas circunstancias. Ahora, el artículo 307 del Código Procesal Penal Federal establece que la sentencia no podrá tener por acreditado otros hechos o circunstancias que los descritos en la acusación. Y dice, tampoco podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta, con dos excepciones, que sea en beneficio del imputado y siempre que haya sido objeto del debate. Entonces, acá lo que vemos es que el artículo 307 manda a respetar en primer lugar el principio de congruencia, un principio de congruencia que implica que el hecho que se le atribuye al acusado sea el hecho que se le hizo conocer en su primera intervención, sea el hecho que se le endilga en el momento de control de acusación, cuando va a venir la causa a audiencia de debate, y sea el mismo hecho que Fiscalía le atribuye en su alegato final. Acá hay un principio, acá está respetado ese principio de congruencia, no hubo modificación alguna de los hechos, tampoco hubo una modificación en la calificación jurídica porque se le está atribuyendo y el tribunal le está atribuyendo una intervención en el transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes, es decir, hay un respeto a la calificación jurídica, solo que consideramos que su nivel, su grado de intervención es inferior a la que el Ministerio Público Fiscal le atribuye. Y eso no tenemos prohibido los jueces. No podemos los jueces convertirnos en simples certificadores de una atribución tanto jurídica como fáctica que hace el Ministerio Público sin que podamos siquiera modificar el grado de intervención. Lo que este artículo 307 expresamente busca es que haya un respeto absoluto a la defensa, ¿no? A la posibilidad de defensa que tienen los imputados, que no sorprendamos ni nosotros, ni la fiscalía, ni la querella con calificaciones jurídicas distintas, con circunstancias fácticas que no se le hayan hecho conocer
a la defensa, porque la defensa tiene que tener la posibilidad de preparar, ¿no? ¿Cuál va a ser su estrategia? ¿Cuál va a ser la intervención que va a tener en defensa de las garantías procesales del imputado? Pero cuando del análisis de la prueba, cuando del análisis de los alegatos, de la valoración que hacen todas las partes, los jueces consideramos que el nivel de participación de uno de los imputados pasa de la aplicación del artículo 45 al artículo 46 del Código Penal, lo que implica, por supuesto, un beneficio para el imputado, donde no hay una sorpresa, ¿sí? Porque el imputado se pudo defender del hecho que le atribuyen, del grado digamos, del nivel de participación, de intervención, del conocimiento o no que tenía, del dolo de este elemento subjetivo que exige la figura, tenemos la jurisdicción, la potestad necesaria para modificar. Tanto es así que Roberto Daray, en el Código Procesal Penal Federal, segunda edición, quinta reimpresión, este es el tomo 2, al comentar esta norma del artículo 307, dice justamente que lo que impide este artículo es la modificación de la calificación, ¿no?, jurídica, salvo que sea en beneficio del imputado y que hubiera sido materia de contradicción durante el juicio entre acusadores y defensores. Y dice, aun cuando aquella no hubiese sido mencionada expresamente en oportunidad de formularse la acusación o su respectiva ampliación, pero siempre que se trate de una figura penal que estuviese exactamente incluida en aquella que fue motivo de la acusación. Es decir, los jueces podríamos incluso llegar a modificar una acusación, en este caso que viene por transporte de estupefacientes, y terminar condenando por una tenencia cuando la figura que se elige, aun cuando no haya sido expresamente mencionada por el fiscal en su alegato final o en su acusación, contenga todos los elementos subjetivos y objetivos. Ahora, siempre estamos refiriéndonos a esta cuestión de calificaciones jurídicas y no de niveles de intervención o de participación, con lo cual entonces no es eso lo que tenemos vedado los jueces, sino que por el contrario tenemos acabada competencia y facultades y potestades para, al momento de declarar la responsabilidad, modificar en todo caso el grado de participación, de intervención, siempre que haya un respeto jurídico y fáctico de la atribución de responsabilidad que efectúa el Ministerio Público Fiscal. Con lo cual, entonces, aquí tenemos justificada claramente la intervención, el dolo que tenía el señor Federico Reyes en este hecho de transporte de estupefacientes. Con respecto a la absolución de Freddy, y esto es, por supuesto, una decisión o una propia, ¿eh?, una valoración propia de la prueba, considero que no ha sido probado tal, sí, como dijo el doctor Batule, que haya tomado conocimiento y participación, que haya tenido efectivo conocimiento de el transporte que se iba a producir de 300 kilos de cocaína en una camioneta de los bomberos voluntarios. Ahora, me surgen dudas, con lo cual considero que no correspondería a la absolución lisa y llana que sí solicitó la defensa, sino una absolución por la duda. Y esto por una serie de circunstancias. Se dijo que el señor Freddy Galarza era el jefe de bomberos voluntarios y por lo tanto él tenía a su disposición la autorización de las salidas e ingresos de vehículos
dijo la cuartelera que es verdad que él tenía no un control sobre esta situación. Él autoriza, de hecho, el día 5 de marzo, porque deja constancia la cuartelera en el libro, él autoriza el egreso el 5 de marzo de la camioneta Ford Ranger que va a auxiliar a la Kangoo de Salto, tenía conocimiento de esta situación. Sin embargo, nada de esto surge respecto de la salida de la camioneta Amarok del 14 de marzo. Él tiene intervención en una primera autorización, pero no lo sabemos respecto del día 14 de marzo, si es que Nahuel Galarza saca la camioneta solo, con autorización de Freddy, que no consta en ningún lado, sí, ¿no? Decide tomarla y por eso se enoja con la cuartelera, la insulta, la manda a dormir a otro lado para tener una libertad de acción. Pero lo cierto es que cuando se detiene en el puesto de control 28 de julio, la camioneta llevando 300 kilos de cocaína, se lleva adelante el allanamiento al día siguiente en el cuartel de bomberos y le llama la atención al gendarme que lleva adelante el allanamiento que estaba todo el cuartel lavado, con todas las puertas abiertas, debidamente limpio, digamos, justo, momentos antes, después de la detención, se produce esta circunstancia y se me llamó la atención. Estaba todo muy bien lavado, todo acomodado, con todas las ventanas abiertas, como queriendo eh, quitar, ¿no?, algún rastro que pudiera haber. También llama la atención que si bien relataron, vino el testigo que el ingeniero que puso las cámaras, porque dice como le prestaban la antena, bueno, como contraprestación él puso las cámaras, no tenía nada filmado. Entonces, o nunca se habilitaron esas cámaras porque los discos estaban formateados a nuevo, a fábrica, y entonces esto de no, porque Freddy quería controlar que no usaran los vehículos, no es tan así y nunca se usaron las cámaras. O sí se usaron las cámaras y estaban grabando la entrada y salida de vehículos y cuando se produce el secuestro de la droga deciden formatearlo nuevamente a cero. Son dudas que van quedando respecto de, porque él era quien manejaba sin duda algún ese equipo, no creo que ningún otro miembro del cuartel haya tenido control del equipo de grabación. La cuartelera no lo hubiera hecho, además sabemos que es una mujer total y absolutamente recta, así que ella no hubiera tomado parte de esto. Entonces, son dudas que nos generan el hecho de que en un cuartel de bomberos casi todos están involucrados. Zambrano, Julio, no, Zamora, quedó deslindado, pero está el 5 de marzo acompañando en la camioneta, ¿no? De varios son los que participan en un procedimiento, en un transporte de enorme cantidad de droga con un enorme valor económico, más o menos conforme tenemos diariamente aquí mencionado en distintos juicios, el kilo de cocaína puesto en la frontera vale entre 2.000 y 2.300 dólares. Eso es lo que en una audiencia que estamos teniendo se refirió y se acreditó, con lo cual 300 kilos de cocaína es enorme el valor. Por eso también es que decimos que Federico Reyes tenía conocimiento. Y esto lo dijo Fernández, el testigo, nadie sube a una empresa de semejante valor económico a alguien que no tiene idea. No es así. Esto se organiza con mucho tiempo, se prepara, se ponen de acuerdo y es lo que pasó aquí. Julio Araníbar tiene enormes, no solamente por la declaración que hace Nahuel Galarza, que lo dijo el doctor, no nos trajeron la declaración del arrepentido aquí, nada sabemos de qué dijo, de cuándo lo dijo, hasta qué punto. Los jueces no podemos llegar a valorar esa situación
Lo cual, bueno, no declaró, también podría haber declarado a los fines de que el resto de las defensas pudieran haberlo contrainterrogado, pero bueno, son estrategias de cada una de las partes. Pero Aníbal no solamente tiene conversaciones el 5 de marzo en horas, momentos antes de que salga la camioneta Ford Ranger, eh, con Zambrana y Ángel Salto, Zamora, no hay manera, con Zamora y Ángel Salto, habla en ese momento, ya empieza la intervención de Araníbal, sino que también el día 14 de marzo, Araníbal tiene conversaciones con Nahuel Galarza donde van claramente organizando, ¿no? Cómo iban a terminar de trasladar esa droga. Tenemos mensaje de las 23:41, por ejemplo, donde Robert Castro le dice a Nahuel Galarza, coordina con Jul, haciendo referencia, dice el testigo Fernández, a Julio Araníbar. Acá las defensas dijeron que había otro Julio, que era Julio Zamora, y que también le decían el pelado, entonces hay dos pelados y dos Julios, como tratando de generar una confusión que termine creando la duda en los jueces para la absolución. Pero el tema es que esta conversación de Robert Castro de coordinar con Jul del 23:41, claramente la podemos engarzar con las conversaciones que tiene Nahuel Galarza y las charlas con Julio Alaníbar, justamente momentos después, el 15 de marzo a las 0:30 en donde le dice, estate atento, esto es una señal. Y después, a las 00:32, Julio Araníbar le dice, ¿qué parece? Y Nahuel Galarza le dice, prepare todo nomás. Acá claramente lo deja afuera, por lo menos en esta charla, al otro pelado Julio, y lo ingresa en esta coordinación, este acuerdo de partes, a Julio Araníbal. Cuando Robert Castro, que quizás es la figura más importante dentro de todo, o por lo menos una que vemos que tiene muchas decisiones y tiene mucho acuerdo, cuando Robert Castro le dice a Nahuel Galarza, habla con Jul, no es el otro Julio Zamora, sino que claramente es Julio Alaníbar, con quien ya se había coordinado el 5 de marzo, con quien se comunica y le dice, prepare todo nomás. Julio Araníbal era quien tenía que preparar todo nomás. También esto se vincula con que Salto habla con Julio Aníbal sobre la cangú, ahí no sabían muy bien quién la iba a llevar. Nahuel Galarza le dice a Ángel, decirle que venga a llevarla a Cangú, y a las 0:35 me dijo que vos la vas a traer, ¿no? A las 0:51 Nahuel le pregunta a Julio Aníbal, ¿vos trajiste la Cangú? Y ahí es donde Julio Araníbal desaparece. Pero también Salto lo involucra a Julio en esta coordinación. Nahuel le pregunta a Saldo, che, pescado, ¿usted traerá las cositas? 23:38. A las 23:39 hay un audio que lo tuvimos que volver a escuchar, tuvimos que volver a escuchar la audiencia para poder entender ese audio, en donde a grandes rasgos Salto le manda un audio a Nahuel y le dice que ya había hablado con Julio, que Julio ya había llevado la cangú mía a su casa, ahí la va a meter al garaje, así cuando vos le das la señal, él sale. La coordinación es clara, la coordinación es permanente entre todas las personas que aquí hemos considerado como coautoras, a quien le agregamos, por supuesto, la participación
de Reyes como esta participación secundaria. Doctora Cataldi. Bien, a lo dicho por mis colegas, que por supuesto me adhiero en cuanto a la relación de los hechos y que creo sobreabundante volver a repetir los mismos, porque he llegado a través del análisis de todas las pruebas que se rindieron en la audiencia a la misma conclusión. Entiendo que sí hemos diferido con la Fiscalía en cuanto a la participación que se le ha dado al conjunto de los intervinientes en esta causa, y en base a que la participación criminal se realiza mediante toda clase de aportes y que con distinta relevancia e intensidad intervienen en la comisión del delito en alguna de sus partes o etapas, desde el comienzo hasta la terminación. Ahora bien, todos los que cumplen un rol en la realización del mismo son partícipes. Esto lo hemos visto aquí en el debate. Pero estos partícipes, cabe decir que la doctrina y el libro que últimamente he estado leyendo, que es el de Daniel Rafecas, lo divide en autores y cómplices. Entonces, es autor quien tiene el dominio del hecho y es el que en la realización del delito aparece como una figura clave. Tiene en sus manos la rienda del curso causal y lo dirige hacia donde se produce el resultado. La coautoría es la realización del tipo mediante la ejecución de divisiones en el trabajo. Se suma o se asume una tarea esencial para la realización del plan del hecho y se lo hace posible a través del dominio conjunto de acontecimientos a través de la parte. Eso es lo que nosotros vemos aquí en relación a Galarza Nahuel, a Salto y a Aníbal. Estos elementos de la coautoría están presentes. Hay una ejecución conjunta, porque aquí en esto, y es importante ver, hay un reparto horizontal de tareas. Hay una actuación en paralelo de todos los que configuran el suceso durante la etapa ejecutiva y nada impide que se sucedan unos a otros. Tampoco es necesario que se requiere que se puedan conocer, deban conocerse personalmente. Pueden hacerlo, como aparentemente surgió del debate, pero no es necesario, porque acá lo importante es el conocimiento de la asunción y la distribución de todos los roles en los intervinientes. Tiene que haber una contribución esencial y decisiva en la fase ejecutiva, situación que hemos advertido, y tiene que haber un plan común. Y en cuanto a Reyes, que le hemos puesto una calificación, una participación menor a la solicitada por la señora fiscal, es porque en realidad es cómplice, efectivamente, pero es el cómplice que no realiza por sí mismo el tipo. Coopera en la vulneración de la norma penal que protagoniza el autor, pero se define por un carácter negativo, carece del dominio del hecho. No tiene en sus manos la rienda del suceso, y es lo que tiene acá Reyes. Reyes estaba ahí en el momento y en el equivocado y en el lugar equivocado, sabiendo lo que se llevaba, pero no tenía el dominio del hecho. Realiza un aporte a la empresa criminal, emprendida por el coautor, que en este caso es Nahuel Galarza, y también como figura, digamos, corresponde decir que la complicidad secundaria funciona como un receptor de todos los casos en donde por distintas razones descartamos la esencialidad del aporte a la empresa criminal. Ahora bien, hemos llegado a la duda con respecto a Galarza Freddy. Y efectivamente, como dijo la doctora Catalano, no corresponde la duda lisa y llana, corresponde la duda, pero mejor dicho, no corresponde la absolución lisa y llana, corresponde la absolución por la duda. En realidad, él tiene una acción determinante en un momento, porque así lo declara, en el sentido de que dice que se da cuenta que Robert Castro está en cositas raras y que por eso lo echa del cuartel. En la experiencia que tengo en expedientes de droga, la droga nunca aparece denominada como tal. Asume distintos nombres y puede asumir distintas naturalezas, pero nunca a la droga se le dice droga. Se le dicen cositas, zapatillas, naranjas, mandarinas, lo que sea, pero la palabra droga no aparece. Qué lástima que no se lo haya denunciado Robert Castro, porque quizás se hubiera evitado más de un dolor de cabeza y no hubiera tenido que estar en esta audiencia. Porque no solamente, evidentemente, es el que está acá un gran ausente en este juicio con una gran responsabilidad, sino que además
llevó por ese camino a uno de sus hijos. Entonces, qué lástima que no se haya denunciado oportunamente y quizás se hubiera salvaguardado mejor la imagen del cuartel de bomberos voluntario, que de por sí y por naturaleza primaria siempre es bien recibido dentro de la sociedad. Entonces, cabe sí la absolución, pero por la duda, y no lisa y llana. En relación a las declaraciones, yo entiendo que han sido declaraciones de los testigos muy importantes, especialmente valoré y volví a releer a través de mis notas la declaración del comandante Fernández, la declaración de la cuartelera, que aporta varios datos interesantes en cuanto a cómo se encontraba, la relación que existía entre ella y Galarza, eso de que no le gustaba al otro que estuviera en el cuartel, quizás porque la mujer veía y oía lo que no debía ver y oír. Y también declara ella y declara en forma positiva en relación a Freddy Galarza. Entonces, más que adherirme a todo lo que han dicho y haber manifestado lo que dije, entiendo que hemos llegado a esta calificación, a esta participación definida, que también coincido con la doctora Catalano en el sentido que podemos poner una participación o diferir en cuanto a la participación y que no es necesario. El abogado dijo, yo no me defiendo de la participación secundaria porque no fue traído a debate por esa participación, pero en realidad no es la calificación, como dijo la doctora Catalá, no estamos hablando de participaciones y en definitiva esta que le estamos imponiendo a Reyes efectivamente es menor que la coautoría que pretendía la señora fiscal. Así que no tengo más nada que decir y nada más que adherirme a todo lo que se manifestara anteriormente. Bien, gracias, doctora. Solo para concluir, entonces, en definitiva, tenemos por debidamente acreditado, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de estas 4 personas: Nahuen Galarza, Julio Armando Araníbal, Andrés Florentín Salto y Federico Gastón Reyes, en el grado de participación que ya ha sido descrito. Bien, con lo expuesto daríamos por concluida esta audiencia de responsabilidad. Pasaríamos a la audiencia de determinación de pena para estas 4 personas el día jueves, 8:30, doctora Salón. Sí, y bueno, hacemos oficio para que se cumpla la libertad del señor Freddy Galarza. Bien, doctor. Su señoría, quería primero que nada manifestar mi gran admiración fundamentalmente por el sistema que se ha impuesto. No lo conocía del todo en mi primera experiencia. Hace mucho tiempo he dejado el ámbito de lo federal porque, bueno, es un ambiente de características muy particulares y así finalmente se terminó en los hechos imponiendo. Pero me parece absolutamente maravilloso que a los fundamentos del veredicto se lo pueda dar en vivo, en una actividad presencial que nos economiza tiempo y también, ¿por qué no decirlo?, dando la cara y desmenuzando, porque de esa manera, viendo al interlocutor a la cara, uno se obliga a desmenuzar los argumentos defensivos que ha puesto de manifiesto cada uno de los abogados defensores, que lo pueda hacer el señor presidente y también los vocales que constituyen el tribunal. Me parece una práctica formidable a imitar y también agradecer el criterio puesto de manifiesto. Los cuerpos de bomberos voluntarios generalmente, casi siempre están impecables, digamos, están, esto en alusión a la situación en la que estaba el cuerpo. El tiempo importante desde la 1:30 a las 5 de la tarde tampoco le puede ser achacable a nadie que pertenezca al cuerpo ni absolutamente a nada. No hubo olor muerto en el establecimiento, en otro lugar que no sea la camioneta que está seriamente sospechada por las conversas sostenidas o los intercambios de WhatsApp del día 5. Pero agradecer fundamentalmente esto y consultar. ¿Familia de mi representado Freddy Galarza puede acudir al lugar de encierro para trasladarlo o El cómo se señor practica? Freddy Galarza, a partir de que la
el servicio penitenciario reciba la orden, hace los trámites administrativos correspondientes y el señor Freddy Galarza sale de la unidad penal y él hará con su vida lo que él considere. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos los conceptos del doctor Martínez Torres. Solo referir que, bueno, esto es una práctica de este tribunal, aún antes de la implementación del Código Procesal Penal Federal, que tenemos las juezas, los jueces de este tribunal, de dar los fundamentos de esta manera, por lo menos los lineamientos generales, ¿no? Después, bueno, siempre completamos porque hay que escribir la sentencia y completamos, pero por lo menos estos lineamientos básicos para que lo comprendan las personas acusadas con nuestras palabras en lo más posible de sencillas. Esta es una práctica que ya tenemos hace varios años, aún antes de la implementación del código. Bien. Bien. Por concluido, entonces, la audiencia. Que tengan buen día, doctora Hasta Cataldi, luego. doctora Bárbara, Buenos días. doctor Ya. Buenos días.